Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visite mosaicboston.com. Vamos a continuar nuestra serie del libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Así que, bueno, son unos 5 versículos, pero vamos allá, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a revelar este texto? Es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Sobre qué vamos a predicar hoy? Mientras estudiaba, Dios reveló las profundidades de la grandeza de estos cortos 5 versículos y me emocioné. Así que estoy muy contento de estar adorando el día de hoy con ustedes. Y este texto es un texto que estoy seguro que la mayoría de nosotros ha escuchado antes. Es la historia del bautismo de Cristo. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia antes, pero lo que quiero que pensemos hoy es lo que está en el corazón de esta historia. En el fondo no es una historia sobre el bautismo, en el fondo no es cómo bautizar tampoco a la gente, es una historia sobre la identidad. La identidad, la cosa sobre la identidad es que todos entendemos lo que es querer una identidad, luchar contra nuestra identidad. Y cada vez, para ver, tal vez esto, ¿no? Quiero algo un poco diferente acerca de mí, o tal vez quiero algo afirmado acerca de mí, como todos sabemos lo que es pensar en nuestra identidad, ¿verdad? Y recuerdo que cuando crecí, cuando la mayor parte de mi identidad era el deporte con lo que me identificaba, porque, bueno, no porque tuviera talento, sino porque me encantaba jugar y trabajaba duro en ello. Y recuerdo que parte de mi identidad en los deportes era voy a superar a cualquiera en la cancha de baloncesto o a cualquiera en el campo de fútbol. Y eso fue lo que dije que era. Ahora solo piénsalo. Si me acerco a ustedes hoy o en cualquier contexto y les digo, oye, soy más trabajador que tú o voy a trabajar mucho más duro que tú, ¿qué pensarías de mí? Estarías como, hombre, este tipo es un poco arrogante, la verdad. No quiero tener nada que ver con este hombre, así que anda, echa para allá. Pero la cosa es que todavía quería que fuera verdad. Así que recuerdo un día específico, mi último año de secundaria, estaba en el equipo universitario de fútbol y yo era el portero de reserva, ¿no? Y como portero de reserva sabes que nunca vas a poder jugar, ¿verdad? Así que estábamos teniendo un partido, ¿no? Era horrible, estábamos perdiendo miserablemente y no era bueno. Y en la segunda mitad mi entrenador me dijo, Tyler, te toca jugar. Ahora, así que yo voy, me pongo mis guantes, subo y mi entrenador me dice, no, vas a entrar como delantero. Ahora, si sabes algo sobre porteros, en el fondo, ¿vale? El deseo del corazón de cada portero es marcar un gol ellos mismos. Pasan todo el tiempo bloqueando tiros, defendiendo la portería para tener solo una oportunidad de hacer un gol. Oh, no hay mayor alegría, de verdad, ¿eh? O sea, así que estaba emocionado. Dije, entrenador, estoy listo para salir. Y él dice, Tyler, lo que quiero que hagas es que vayas y corras como un loco. Él me dijo, quiero que canses a los defensores que están cansados, que ya no pueden correr porque te persiguen, para que te puedan perseguir a todas partes. Así que yo le dije, entrenador, muy bien, puedo hacerlo. Venga. Y adivina qué. Salgo, corro como un loco, como un pollo con una cabeza cortada. Era vamos, una locura. Y si sabes algo sobre el fútbol, también sabes que no es así como se juega el fútbol, obviamente, ¿no? Entonces, yo voy y no marcamos ningún solo gol. Pero dije, no pasa nada. Ya está. Pero perdimos el partido miserablemente por unos 6 goles o algo así. Fue horrible, de verdad. Y entonces mi entrenador se sienta al equipo después del partido y empieza a gritarnos. Y vamos, nunca olvidaré lo que dijo. Dijo, Tyler está ahí fuera corriendo, trabajando duro y ni siquiera es bueno. Y yo como, wow, nunca había estado tan ofendido y orgulloso al mismo tiempo en mi vida. O sea, sabrán, algo de mi identidad que quería que la gente reconociera era que yo era el más trabajador y el más duro ahí.
Y mi entrenador lo reconoció, pero lo que realmente decía era que todos tienen talento. Si lo intentas, lo harás mejor que lo hizo Tyler. Así que también fue ofensivo, pero aún lo recordaré con cariño porque me dio una identidad que yo quería que fuera cierta. Y dijo que Tyler es el más trabajador. No fue mi madre la que dijo eso. No fue mi madre la que probablemente esté viendo eso. Era, hola mamá, por cierto, con sus tacones altos y pompón diciendo, Tyler es el más trabajador. ¡Ay, mi niño! No, fue mi entrenador el que dijo eso. Fue el entrenador quien vio cómo trabajaba yo y cómo trabajaban mis compañeros de equipo y dijo que él es el más duro en el campo hoy, ¿no? Este chico, ¿no? Y la razón por la que comparto esta historia, ¿vale? Tiene un sentido, es porque hay algo inherente en todos nosotros, donde desconfiamos de lo que la gente dice de sí misma y queremos que los demás lo afirmen. Como si una cosa es que digas algo que es verdad sobre ti, pero estás prejuiciado sobre ti, que alguien que te conoce diga eso sobre ti mismo. Así que, mientras leemos esto de nuestro texto hoy, quiero que penséis que esta es una historia de personas, de aquellos que saben identificar quién es Jesús realmente. Pero entonces tener un entendimiento de que una vez que sabemos quién es Jesús realmente, eso cambia inherentemente nuestra identidad. Tenemos una nueva identidad, así que con eso oraréis conmigo por la predicación de la palabra de Dios. Oremos, Padre Celestial, Señor, te alabamos, te agradecemos que podamos reunirnos hoy para poder adorarte, alabar tu nombre y estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo tu Espíritu se mueva, que uses tu palabra, que me uses a mí para proclamar la verdad de tu palabra, que puedas condenarnos a todos, ¿no? Retarnos, fortalecer nuestros corazones para amarte más y ver nuestra verdadera identidad, nuestro valor y nuestro propósito en ti. Señor, te alabamos y te damos las gracias a través del nombre de nuestro Señor Jesús, por el cual te lo pedimos. Amén. Así que, como ya he mencionado, nuestro texto de hoy es capítulo 3 de Mateo, versículos 13 al 17. Dice así: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: No necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondió Jesús y le dijo: Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para marcar nuestro tiempo hoy tenemos 4 puntos. Así es, 5 contra 4, así que es 4 puntos contra 5 versículos. Yo quería hacer el sermón perfecto con 5 puntos, pero Dios dijo: bueno, ten un poquito de piedad con la iglesia, hombre, que si no. Así que solo vamos a estar haciendo 4 puntos, ¿vale? Y el primer punto de hoy es que Juan el Bautista identifica a Jesús. Reconoce a Jesús. Y luego vemos al Padre identificar a Jesús. Y una vez hechas esas identificaciones, Jesús elige identificarnos. Y debido a la obra de Cristo, el Padre entonces nos identifica, nos reconoce. Y así, en este punto que Juan identifica a Jesús, estos 2 primeros versículos, 13 y 14, específicamente donde Juan dice que va a evitar que Jesús sea bautizado por él, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Ahora bien, ¿cómo puede ser? Ahora bien, puede ser como, bueno, no dijo quién es Jesús allí, pero ¿cómo se identificó este Juan?
Si recuerdas el texto de la semana pasada que el pastor Andy había predicado, decía que Juan el Bautista es el que viene para preparar el camino para el Señor. Ese era su propósito. Es por eso que Juan estaba vivo en la tierra, vivía para preparar el camino para el Señor. Pero profetizó específicamente que hay uno que viene después de él, que es más grande que él, que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y cuando estudiamos bíblicamente a Juan, esos dos únicos bautismos que están asociados con él, el bautismo que hace Juan, el agua para el arrepentimiento, y el que viene después de él es más grande que él, va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, ¿vale? Así que al decir Juan, Jesús, al decir Juan a Jesús, no necesito bautizarte, tú tienes que bautizarme a mí, Jesús. Se identifica claramente con todos. Jesús es el que decía que viene a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ese es el único otro bautismo que Juan necesitaría. Pero si eres como yo y eres escéptico y eres como, bueno, eso es nosotros leyendo el texto y teniendo todo el contexto. Y eso es bueno, ¿vale? O sea, pero ¿qué pensó la gente que estaba allí en ese día? ¿Qué escucharon cuando se habló de esto, no? Escucharon exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? El Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribió un relato más detallado de los eventos del bautismo de Jesús. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ese era Juan. Este es aquel de quien dice que después de mí viene un hombre que viene después de mí. Yo mismo no lo conocía, pero para esto vine bautizando con agua para que se revelara a Israel. Ahora, ¿qué vemos aquí? Cuando Juan declaró explícitamente a los que estaban allí ese día, este es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo, no había ninguna ambigüedad sobre lo que Juan estaba diciendo de quién era Jesús, era bastante explícito. Estaba bien claro. Estaba pero bien claro. Pero también hay un detalle muy importante en la primera parte de este versículo, donde dice que al día siguiente, ¿por qué es importante? Porque lo que dice es que Juan el Bautista profetizó, dio el mayor sermón de su vida. Tanto que está escrito en las Escrituras diciendo que hay uno que viene después de mí, que es más grande que yo, que va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego y va a quitar los pecados del mundo. Y las personas que están allí están como, wow, este tipo es bueno, vamos. Quiero escucharlo de nuevo, venga, de nuevo, vamos. Verás, la cosa era, ¿dónde estaba predicando Juan? Estaba en el desierto. Tú no vas al desierto por la tarde y vas a escucharlo y te quedas ahí. En realidad hay evidencias arqueológicas y sitios que demuestran que se construyeron campamentos alrededor de donde Juan estaba bautizando para que la gente pudiera quedarse y escucharlo predicar. Así que lo que sabemos es que la mayoría de la gente que escuchó a Juan profetizar, hay uno que viene que es más grande que yo, estaban allí al día siguiente cuando Juan dijo, este es el hombre. Y eso es poderoso. Y no quiero que subestimemos lo poderoso que es que Juan específicamente haga esta identificación. Cuando estaba pensando en esto, inmediatamente pensé en la película Matrix, ¿vale? Si no la has visto, es una película que tiene 20 años, pero bueno, si no la has visto, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver, ¿no? Pero aquí vienen los spoilers, ¿vale? Si queréis verla, lo siento, spoilers. Pero no, lo siento un poco, pero no tanto. Pero para ser muy general en la película Matrix, la premisa es que toda la humanidad está bajo el control de un sistema llamado Matrix, ¿vale? Y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la gente que entiende que está esclavizada al sistema, quiere liberarse del sistema. Hay un grupo de personas llamado Sion y están intentando asegurarse
de que entiendes, ¿no? O sea, hay referencias bíblicas aquí incluso, ¿no? Y está diciendo que estamos tratando de liberarnos. Hay un tipo en la película que se llama Morfeo, y porque Morfeo ha oído que hay una profecía de que hay uno que vendrá a liberar a la gente de la esclavitud de la matriz, y la mano derecha de la mujer de Morfeo, Trinidad de Trento, ahí está ahí. Pero bueno, ahí lo dejo, ¿no? En realidad solo nos está golpeando en la cabeza, pero presta atención, hay referencias bíblicas ahí. Pero la película sigue con un nombre llamado Neo, para ver si él es él quien va a salvar a la humanidad de la matriz. Spoiler alert, ¿vale? Es él. Así que bueno, lo siento. Su nombre es un anagrama para uno, Neo, uno, ¿vale? Es lo mismo que todos, así que Neo es uno, ¿vale? ¿Cuál es la primera vez que se identifica como uno? ¿Quién lo identifica como uno, como Neo? Y vi un vídeo para asegurarme de que lo entendía bien, porque cuando estaba ahí era Morfeo. No, no es Morfeo, en realidad es Trinity. Trinity lo identifica primero, este personaje, ¿vale? Pero hay una razón por la que en mi mente, y probablemente en la mayoría de nuestras mentes, sois como si Morfeo es el que identifica a Neo como el elegido, digamos. Y creo que tuve un desfeliz freudiano en el que dije Jesús en lugar de Neo, pero bueno, de todos modos, bueno. Morfeo se identifica en primer lugar y Trinity lo hace, ¿no? ¿Y por qué lo identifica como el elegido? Porque lo sabe, pero a nadie le importa. A la película en sí no le importa, no lo recuerdo, pero la película sigue siendo exactamente la misma, no pasa nada. Nada cambia después de que ella dice, él es el único, él es el elegido. Pero un minuto después de que ella lo dice, Morfeo está parado ahí y hace un giro dramático casi a la cámara y dice, él es el elegido. Y mientras esas palabras salen de la boca de Morfeo, los instrumentos de la música no van increciendo, se levantan, el ritmo del tambor se acelera y el corazón late y Neo empieza a hacer todo tipo de locuras que se esperan en la película de Matrix, o sea, deteniendo balas con la mente, o sea, vamos, una locura, vamos. Bueno, ¿por qué sucede esto entonces? Ya ha sido identificado como el elegido. ¿Por qué ahora? Porque Morfeo era el único que lo sabía. Y Morfeo era el que había ganado seguidores, dando este mensaje de esperanza de que uno está por venir. Así que la gente seguía a Morfeo diciendo, ¿quién vas a decir que es? Morfeo, ¿quién es él? Y él finalmente dice, pues es Neo. Y la gente se regocija y eso es la película básicamente. Eso es exactamente lo que sucede cuando Juan identifica a Jesús y nuestros corazones deben estar motivados y excitados, o sea, emocionados. Y el gozo debe de desbordarse en nosotros porque Juan es el que sabe que ese es el Mesías. Y Juan es el que ha ganado seguidores al promover que vendría ese uno. Y hay un mensaje de esperanza. Viene a quitar los pecados del mundo. Y ese es Él. Él es el elegido, Él es el Mesías. Y está aquí ahora, es Jesús. Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y debería de causarnos alegría. Pero si no quieres tomar la palabra de un hombre, Dios está como, voy a dejarte muy claro quién es Él. El Padre entonces elige a sí mismo para identificar quién es Jesús. Y esa es la segunda parte de nuestros textos. En los versículos 16 al 17, Jesús es bautizado. Enseguida, cuando sale del agua, los cielos se abren. Ahí entra Dios. Y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir a posarse sobre él. Y he aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, de quien tengo complacencia, en quien me complazco. Lenguaje explícito aquí. Jesús es el Hijo amado de Dios, es lo que es. No hay duda de que Él es quien es, pero este lenguaje y estas imágenes en realidad me recuerdan a un texto diferente. Me recuerda cuando el ángel vino a María y le profetizó que iba a tener un hijo. Quiero leerlo para vosotros, ¿vale? O sea,
luego quiero ver si ustedes reconocen estas similitudes, ¿vale? En el capítulo 1, versículo 35 de Lucas, dice, y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el niño que nacerá será llamado Santo, el Hijo de Dios. Dos cosas realmente importantes aquí. Primero, nuestro texto, el bautismo de Jesús, es el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? Sí. Y María ya ha tenido a un hijo, a su hijo Jesús. Y esa parte de la profecía era cierta. Sin embargo, dice que será llamado el Hijo de Dios. ¿Dónde se llama Jesús el Hijo de Dios? Aquí, el Padre proclamándolo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es el cumplimiento de la profecía dada antes del nacimiento de Jesús. Pero también ambos casos están haciendo identificaciones de quién es Jesús, ¿verdad? Cuando el ángel vino a profetizar a María, fue también el cumplimiento de Isaías 7, la profecía de que él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, de lo que hemos estado hablando en la serie de Adviento, ¿verdad? Y ambas veces en la identificación de Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, como el Hijo de Dios, vemos a toda la Trinidad. Y me encanta esta parte. En el bautismo de Jesús, escuchamos la voz del Padre, proclamando quién es Jesús. Vemos al Espíritu Santo descender y vemos al Hijo de Jesús salir del agua. Vemos a toda la Trinidad aquí en el bautismo. Pero también en la identificación, en la historia que el ángel da, vemos la Trinidad. Vemos la Trinidad aquí en el bautismo. Pero vemos también la Trinidad. Vemos el poder del Altísimo y el Espíritu Santo viniendo sobre Cristo para poder dar a luz a Jesús, el Hijo de Dios. Me encanta esto, porque lo que nos muestra es que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero su identidad está inherentemente unificada con la divinidad como un todo. No es solo un hombre, es Dios, es divino, es imperativo y es asombroso. Y que en ambos momentos de identificación de Jesús veamos la Trinidad. Y así vemos a Juan el Bautista identificar a Jesús como el Cordero que viene a quitar los pecados del mundo. Y Dios el Padre identificó a Jesús como sus hijos, Dios como su Hijo, Dios divino. Y el Espíritu y Jesús no se queda ahí parado diciendo, bueno, soy el Hijo, lo tomas o lo dejas. En su lugar, Jesús elige por amor identificarse con nosotros. Y ese es en realidad mi verso favorito, ¿no? Mi versículo favorito de este pasaje. Son solo 5 versículos, pero en este versículo hay un versículo, en estos pasajes hay un versículo muy favorito, ¿no? No es solo como el de los 5 que tuve que elegir, pero me encanta porque cuando lo leo me emociono, o sea, podrías preguntarle a mi esposa cuando estaba practicando este sermón, salí de la oficina cojeando porque cuando estaba practicando esta parte estaba rebotando tanto que me torcí el tendón aquí en el tobillo, o sea, literalmente no es una broma, ¿vale? Pregúntale a ella, de verdad, ¿eh? O sea, ahí está mi verso favorito. ¿Preparados? Mateo versículo 13 del capítulo 3. Jesús vino a Galilea al Jordán, a Juan para ser bautizado por él. ¿Lo sentís? ¿Sentís la emoción que hay en ese versículo? La mirada de la mayoría de sus rostros es la misma que cuando le hablo de cualquier deporte a mi esposa, ¿no? O sea, ahora mismo no veo que a lo mejor no lo estáis tomando, pero ¿cómo que de qué están hablando? Este verso me encanta y quiero mostrarles por qué, ¿vale? Para entender lo que necesitamos entender, ¿vale? Necesitamos mirar un mapa. Soy un aprendiz visual, me encantan los mapas, ¿vale? Me encantan las imágenes, así que espero que esto les ayude. Pero si miras en este mapa, en la parte superior hay un cuadrado rojo que dice Galilea, ¿verdad?
El texto dice que Jesús vino a Galilea. De ahí es donde venía. Y ese círculo rojo de ahí arriba es Nazaret. De ahí era Jesús. Así que lo más probable es que viajara desde su casa en Nazaret al Jordán para ser bautizado por Juan. Bueno, el Jordán es un río largo. ¿Dónde fue bautizado? Ese pequeño círculo rojo de ahí abajo, de nuevo, hay evidencia arqueológica de que ahí fue donde se hizo. Pero también sabemos de que Juan estaba en el desierto, que esta era la zona verde de Perea, ¿no? Justo al sur del Mar Muerto, ¿vale? Así que en el lugar más cercano al Jordán y a las tierras salvajes, ahí está. Así que tiene sentido. Juan estaba bautizando a Jesús ahí. Y lo que este versículo dice es que Jesús dejó su hogar en Nazaret para ir al desierto a ser bautizado por Juan, para revelar su identidad como el Cordero que ha venido a quitar los pecados del mundo. En este versículo, este único versículo, es un hecho histórico. La pura verdad. Es solo un documento de lo que ha sucedido, pero muestra la soberanía de Dios y su providencia, que este momento histórico y el viaje de Jesús en realidad nos señala el mayor viaje de Cristo. No sé si lo estás captando ahí. Jesús dejó su hogar no en Nazaret, sino en el cielo. Dejó su hogar en el cielo y bajó al desierto del mundo pecaminoso y roto que llamamos tierra. ¿Por qué? Para mostrarnos y revelarnos que Él es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Este versículo es un paralelo perfecto. Nos trae esto a la mente, nos muestra que Jesús se identifica con nosotros al venir y vivir entre nosotros para salvarnos. Y si estás aquí hoy y no eres cristiano, o te preguntas qué es el cristianismo, o el credo de los apóstoles, no sabía que estábamos leyendo eso, pero era perfecto y eso lo explica. Pero toda esta primera parte del sermón esto es lo que es el cristianismo. Creemos de manera veraz, objetiva, que Jesús es el Hijo de Dios, Emmanuel, que ha venido a quitarnos y a librarnos del pecado. Creemos de manera veraz, objetiva, que Jesús es Cristo. Esto es verdad, es un hecho y es la realidad y es lo que es Jesús. Y Jesús entonces, solo basándolos en las palabras de otros, aunque otros lo afirmaron de él, nos lo demostró. Jesús no solo se identifica con nosotros en el sentido de que vino y fue un humano, porque como sabes hay seres humanos que se identifican con otros y hay otros seres humanos que estaban como, bueno, no sabes nada acerca de cómo es mi vida, ¿verdad? Jesús se identifica con nosotros en todas las cosas y por eso me encanta este versículo. Que así sea ahora, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué está diciendo ahí? Juan, no necesito ser bautizado por ti. Estás haciendo el bautismo por agua para el arrepentimiento. Soy Dios, no necesito arrepentirme de nada, pero lo haré para cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre que Jesús fuera bautizado, porque así es como Dios quería revelar y afirmar la identidad de Cristo a Juan el Bautista y a aquellos que están ahí y a nosotros que leemos las Escrituras hoy. Jesús se esforzaba por ser obediente a Dios en cada paso del camino, y como seres humanos estamos llamados a hacer lo mismo. Como seres humanos estamos llamados a ser obedientes al Señor en nuestras vidas. Y es una vez que somos cristianos que se nos da el corazón y el deseo de ser verdaderamente obedientes a Dios. Y Jesús se identifica con nosotros en esa vida de esfuerzo por ser obediente a Dios. Y mientras que Jesús fue perfecto en hacerlo, se identifica con nosotros en nuestra debilidad y nuestra tentación también. Por eso, en el capítulo 4, versículos 14 al 16 del libro de Hebreos, dice:
Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús sabe lo que es ser tentado. Spoiler, para el sermón de la próxima semana, Jesús va al desierto y es tentado. Jesús sabe lo que es tener una lucha. Y aunque era perfecto, cuando somos tentados a pecar e ir contra Dios, Él sabe lo que es. Y lo que este texto nos dice es que podemos aferrarnos a nuestra confesión de que Jesús es el Mesías que nos salvó de nuestros pecados. Incluso mientras estamos siendo tentados, porque cuando lo hacemos, corremos a Cristo, vamos a su trono y decimos: Jesús, necesito gracia, necesito tu fuerza, de tu ayuda para salir de esto. Cualquiera que sea la tentación, Jesús, necesito que me ayudes a salir de esto. Pero no solo es tentación cuando logramos superarla, sino también cuando fracasamos. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando somos tentados y pecamos? Es exactamente lo mismo cuando somos tentados y pecamos contra Dios y nos quedamos cortos. Nuestra confesión sigue siendo que Jesús nos salvó de nuestros pecados, y así, cuando pecamos, todavía corremos a su trono y le pedimos a Dios: Dios, necesito de tu gracia, me arrepiento, sé que has muerto para salvarme de mis pecados y necesito de tu gracia ahora. También dice que en nuestra debilidad, no solo en la tentación, en nuestra debilidad, y me encanta porque Jesús vino a reconciliar los pecados del mundo, no solo en nosotros, sino también en nuestro alrededor. ¿Alguna vez te has sentido debilitado solo por el peso del pecado en el mundo que te rodea? No sé si alguna vez me he sentido más que en este último año, pero tantas cosas que pasan a nuestro alrededor y desgastan. Ya sea la pérdida de trabajo de un ser querido, la pérdida de la vida de un ser querido, sea lo que sea, luchando con el trabajo uno mismo, luchando con cómo tener comunidad mientras las cosas están en línea, y sea lo que sea, simplemente estás abrumado y debilitado por el mundo que nos rodea. Jesús sabe lo que es estar cansado, estar agobiado. Jesús murió en la cruz una muerte espantosa, pero antes de eso estaba en el jardín de rodillas, orando toda la noche, diciendo: Señor, si no hay otra manera, quita de mí esta copa. En nuestras vidas, cuando estamos en el mismo punto, cuando nos sentimos débiles y nos sentimos agobiados, estamos al punto de decir: Dios, por favor, si hay otra manera, por favor, haz que suceda. Tenemos la misma respuesta que Cristo tuvo entonces: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Jesús. Sabemos que es el Cordero que ha quitado nuestros pecados. Sabemos que ha prometido darnos la gracia en nuestra necedad. Sabemos que está con nosotros a través de nuestro dolor y sufrimiento, que podemos confiar en Él, que Él es confiable, Él es digno de confianza. Él es quien es. Y por mucho que haya dicho que este texto no es sobre el bautismo, es sobre la identidad, también es sobre el bautismo, obviamente. Así que sería negligente no hablar de cómo Jesús se identifica con nosotros en el bautismo. Y el lugar más claro donde vemos esto es en Romanos 6, donde Pablo nos dice que pues diremos, continuaremos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. ¿Cómo podemos nosotros que morimos al pecado seguir viviendo en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos enterrados con él por el bautismo de la muerte, para que así como Cristo fue levantado de la muerte por la gloria del Padre, nosotros también podamos caminar en la novedad, en una vida nueva, porque si nos hemos unido a Él en una muerte como la suya, ciertamente nos uniremos a Él en una resurrección como la suya. Esta es una de las razones, una de las escrituras que apoya por qué hacemos el bautismo de creyentes por inmersión aquí en Mosaic,
Pero la razón es porque el bautismo es un símbolo de esto mismo. Cuando somos arrojados bajo el agua del bautismo, es simbólico decir que Jesús, estoy entregando mi pecaminoso y mis deseos criminales, mi antiguo yo, quien solía ser, y lo entrego a ti. Y sé que de la pena por mis pecados ha sido tomada cuando moriste por mí en la cruz. Y cuando somos levantados del agua, es un símbolo de la realidad espiritual de que Jesús nos ha hecho nuevos. De que la pena de nuestro pecado ya ha sido quitada en que así como Cristo resucitó, y que asimismo nosotros seremos resucitados con Él en el cielo, y nos da una nueva identidad. Somos limpios ahora, somos nuevos, tenemos una nueva identidad. Ahora, ¿cuál es esa identidad? En Cristo, por Cristo, el Padre ahora se identifica y nos dice quiénes somos. Esto viene del capítulo 3 de Gálatas, donde dice, porque en Cristo Jesús todos sois hijos de Dios por la fe. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, y todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos de la promesa. ¿Quiénes somos? Hijos e hijas de Dios. La misma frase que fue usada por el Padre para identificar quién es Jesús, este es mi Hijo amado por el que en el que encuentro complacencia. Lo que dice es que cuando somos bautizados en Cristo, el Padre nos dice lo mismo. Este es mi Hijo amado, con el que estoy muy complacido. Esta es mi hija amada, con quien estoy muy complacido. Y necesito tener claro lo que quiero decir cuando digo esto, ¿vale? El bautismo no es mágico. No nos salva de nuestros pecados. No es como decir, si pudiera bajar las escaleras, llenar el bautisterio aquí, tirarme al agua ahí en plan bomba y ponerte y decir, vale, genial, ya soy hijo o hija, pues para mi casa, ala. No, lo que quiere decir es que el bautismo es un seguimiento natural, es un proceso natural de salvación. Empieza por la fe. Somos hijos de Dios a través de la fe y luego vamos al bautismo. Es como si tuvieras una buena comida. El proceso natural es poner una foto de ella en Instagram. ¿Verdad? No hay otra opción, ¿verdad? O sea, es lo mismo cuando te salvas, ¿no? Tu respuesta es ser bautizado. Así que si estás aquí hoy y eres cristiano, lo que dice este texto es que tu identidad nueva es hijo e hija de Dios. Ya no hay judío ni griego, ya no hay división racial. Tu identidad no está en tu etnia, es parte de lo que eres. Cada ser humano está hecho de forma maravillosa y temerosa, pero tú no eres así. Tu identidad y tu valor, tu propósito viene en el hecho de que Dios dice te amé lo suficiente como para adoptarte en mi familia y decir que eres mi hijo y mi hija. Hemos pasado de pecadores a ser identificados. Hemos pasado de una identidad de pecadores a tener la identidad de hijos. Hemos pasado de la identidad de delincuentes a la identidad de hijas. Hemos tenido una nueva identidad y eso es lo que somos ahora. Y me encanta esta última parte. Herederos según la promesa. Porque tenemos una herencia. ¿Y cuál es esta herencia? El reino de Dios. Tenemos una herencia en su reino y debemos tener claro que solo porque somos hijos e hijas y tenemos una herencia no significa que seamos bebés estereotipados de un fondo fiduciario. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No vamos por ahí diciendo, bueno, mi Dios es mi padre, así que puedo hacer lo que me dé la gana. No vamos por ahí diciendo, bueno, es que mi padre, Dios es mi padre, así que me ha dado la mayor herencia de todos los tiempos, así que no necesita hacer nada. Tengo una herencia. No inherente a nuestra nueva identidad como hijos e hijas es también la identidad de misionero. Ahora, ¿de dónde saco esto? ¿Por qué estoy lanzando la palabra aquí, misionero? A las ingleses les encanta usar la palabra misionero, a los pastores les encanta usar esta palabra también, pero es una palabra desencadenante. Por eso, quiero decir, culturalmente hablando y específicamente en la época de Cristo, los padres entrenaban a sus hijos en el trabajo que hacían, ¿verdad?
José era carpintero, entonces entrenó a Jesús para ser carpintero. El padre de Pedro era pescador y entrenó a su hijo para ser pescador. Así es como sucedió y sucede. Y de la misma manera, nuestro Dios Padre tiene un trabajo que está haciendo, tiene un trabajo de traer la reconciliación y su reino aquí en la tierra. Y así nosotros ahora, como hijos e hijas, estamos siendo entrenados en el trabajo de nuestro Padre. Por eso es que la gran comisión es enorme. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que es mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El progreso natural del bautismo es enseñar a seguir todo lo que Cristo ha ordenado. Es así. Es así. Por eso nos ha dado sus mandamientos. Nos ha dado su palabra para que podamos seguir sus instrucciones para hacer el trabajo del Padre para hacer aquí en la tierra. Y ese es nuestro mayor propósito ahora, nuestra identidad. ¿Quiénes somos como hijos e hijas de Dios? Y nuestro propósito es hacer el trabajo del Padre. Somos, por lo tanto, misioneros. Ahora quiero ser claro. Cuando digo misioneros, no me refiero a que todos necesiten empezar o trabajar para una iglesia o ir a otros países. Son opciones, ¿vale? O sea, pero no son eliges una o la otra. No. Todos somos misioneros donde quiera que estemos ahora mismo. Y lo que quiero decir es que yo fui misionero antes de trabajar para Mosaic. Y me encanta estar en una misión en Mosaic. Es una gran oportunidad y me siento honrado de ser usado aquí por Dios. Pero fui misionero y me llamaron a hacerlo antes de empezar a trabajar aquí. Antes de trabajar aquí estuve en el acuario de Nueva Inglaterra. Un trabajo bastante divertido, ¿vale? La unidad de cría de pingüinos. Y si alguna vez has estado en el acuario de New England, ¿vale? Miras abajo y ves a gente jugando con los pingüinos. En realidad no estás jugando con ellos, pero ¿vale? Pero ese era yo, ¿vale? Y recuerdo que en ese trabajo durante mucho tiempo nadie sabía que yo era cristiano. Y entonces un día estábamos preparando comida para los pingüinos y recuerdo claramente que se olía, porque podías conseguir como olores fritos fuera del acuario, ¿no? Olías algo así, ¿no? Y uno de mis compañeros de trabajo comía todos los días y yo estaba como, ¿cómo puedes comer eso? Acabamos de dársela de comer a los pingüinos. O sea, era asqueroso, ¿no? De todos modos, recuerdo que algo surgió como Dios y la ciencia y la evolución y los pingüinos y me eché a la calle casualmente, o sea, y dije, soy cristiano. Y como todo el mundo en Boston, cuando se enteran de que eres cristianos, se ponen incómodos y no saben qué hacer, así que se quedan como callados. Y pasé el resto del día limpiando las islas, alimentando a los pingüinos, alimentando, y cuando terminas, estás sucio y asqueroso. Y entonces sales y te vas de duchas y había como 3 duchas, ¿no? Y recuerdo que mientras me ducho, el tipo de la ducha a mi lado me dice, oye, ¿eres cristiano? Y yo dije, sí. Y dijo, ¿y eso qué significa? Y todo lo que puedo recordar es pensar, ¿realmente Dios ahora aquí en la ducha tengo que ponerme a compartir el evangelio? Como aquí es donde vamos a evangelizar. Está bien, bueno. Así que compartí el evangelio con él. Y no saco esta historia para decir, mira qué buena es esta historia, ¿no? Traigo esta historia para decir lo que significa estar en misión. La mayoría de las veces es estar dispuesto a ser usado por Dios donde quiera que estés, cuando te da la oportunidad de buscar estas cosas, ¿no? La mayor manera de tener oportunidades de compartir el Evangelio y el amor de Cristo con los que nos rodean es simplemente que la gente sepa que somos cristianos. No fue una coincidencia de que me identificara como cristiano con los que me rodeaban. Y luego me empezaron a hacer preguntas. Ahora, ¿cómo iban a preguntar si no sabían que yo soy cristiano? Pero también cuando pienso en esto, pienso en mi esposa. Cualquier oportunidad que tenga de presumir de ella la voy a tener, ¿vale? O sea, mi esposa, si no lo sabes, es una misionera. Y con eso quiero decir que es una abogada, ¿vale? Es una muy buena abogada. Y con eso
Y quiero decir que hace un buen trabajo con su trabajo, pero también es una buena persona. Y tienes que aclararlo con los abogados. Es algo bíblico para aclarar y mi esposa odia esta broma, ¿vale? Pero ¿qué significa para ella ser misionera en su bufete? Significa que su principal propósito en la vida no es ganar casos para su bufete. Su principal propósito en la vida no es ganar dinero o ser la mejor jefa que haya habido. Estas son sus palabras. Su principal propósito en la vida es traer el reino de Dios, hacer discípulos en su oficina, en cualquier lugar que vaya también. Y ella trabaja en ello. Lo está haciendo y recuerdo que el año pasado el objetivo de un abogado ateo era ir a la iglesia una vez, ¿no? Y esta era la gran victoria, ¿no? No sé ustedes, pero alabado a Dios, alabado sea Dios, aleluya. Que alguien dijo, voy a ir a la iglesia una vez. Entonces ocurrió COVID, ¿no? Y luego lo vieron, empezaron a verlo por internet y realmente lo disfrutaron y tuvieron una conversación sobre ello. Así que incluso Dios sigue trabajando, pero ella está en misiones. Ese es su propósito. No importa cuál sea la descripción de nuestro trabajo, si eres médico, tu propósito principal no son tus pacientes o de cuidar de sus pacientes. Déjame ser muy claro. Hazlo, ¿vale? Tienes que hacerlo. Pero esta es una forma de honrar a Dios, pero tu propósito principal es ser usado por Dios en el lugar donde estás. ¿Dónde se ve esto? Tus compañeros de trabajo saben que eres creyente, oras por tus pacientes, entendiendo que sí, que hace su trabajo, pero que hay un Dios más grande que tú. Puedes orar por aquellos en el trabajo. Si eres estudiante, si estás en el instituto, ¿sabías que tu principal propósito no es ir a la universidad? ¿Sabía que si eres un creyente, un estudiante universitario, tu principal propósito en la vida no es ir a la universidad o conseguir un trabajo? Y si estás en la escuela de posgrado, ¿sabías que tu propósito no es escribir este trabajo final o conseguir un empleo? Tu propósito principal donde quiera que estés es ser usado por Dios en misiones para proclamar el Evangelio a los que nos rodean. Y de nuevo, parece diferente cada situación y cada persona, pero es la voluntad de Dios ser usado por Él. Recuerdo hace un año un adolescente me envió un mensaje y me dijo, oye, tengo un amigo que está luchando con un desorden alimenticio. ¿Y cómo puedo animarlo? Y aunque estaba triste y con el corazón roto por esta persona, ¿vale? Me alegraba de que uno de nuestros adolescentes estuviese así, gloria a Dios. Ellos entendieron, mi propósito no son mis notas, mis calificaciones. Necesito ser usado aquí por Dios para ser un estímulo para esta persona rota, débil, que está sufriendo. ¿Cómo puedo hacer eso? Donde quiera que estemos, necesitamos buscar maneras en las que podamos estar por Dios para su reino. Y entiendo que es difícil ahora, especialmente con COVID. O sea, todo está en la línea ahora y estás como, ¿cómo puedo hacer esto si no estoy viendo a otra gente en persona? Pero todavía puedes. Se necesita un poco más de creatividad, pero es posible. Conozco a gente que ha empezado estudios bíblicos con sus amigos diciendo, oye, no puedes ver a nadie, pero yo no veo a nadie, pero al menos de esta manera podemos ver a alguien. Es una razón para reunirse, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo. Es tan simple como eso. Y a veces, no siempre, pero a veces es un ejemplo. Pero digo todo esto para señalar que tenemos una nueva identidad. Somos hijos e hijas y con eso viene el propósito de hacer el trabajo del Padre y es vital que lo hagamos. Es vital que lo hagamos. Un adolescente me preguntó hace un par de meses qué tan importante es para nosotros el camino cristiano. Si nos salvamos, ¿no es suficiente? ¿Cómo vamos a cuantificarlo? Y es vital, y hay un versículo con el que me desafió mi esposa ese día, ¿no? Y de nuevo, ella es una misionera, incluso para mí, ¿vale? O sea, me desafió con un versículo, Lucas 9, 23 al 26, donde dice, Jesús dijo a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué sirve a un hombre ganar al mundo entero y perderse a sí mismo? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. La razón por la que saco
esto a relucir es para desafiarnos. Tenemos una nueva identidad, somos hijos e hijas, eso es lo más valioso que podemos tener en la vida. ¿Por qué lo sacrificamos por algo que este mundo tiene para ofrecer? ¿Por qué nos avergonzaríamos de nuestra identidad como hijos e hijas cuando es el mayor regalo que hemos recibido? No te avergüences. No sacrifiquéis vuestra identidad por cosas de este mundo. Sabed la verdad de quiénes sois. Sois amados, porque si Jesús os amó lo suficiente como para morir en la cruz para salvaros de vuestros pecados, sois hijos e hijas. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos que nos hayas dado una nueva identidad. Ya no somos lo que solíamos ser, pero ahora hemos sido puestos en un lugar de honor como tus hijos e hijas por el sacrificio de Cristo en la cruz. Señor, danos fuerzas, danos firmeza y seguridad en nuestra identidad como tus hijos y danos la fuerza y la sabiduría y el entendimiento para hacer tu trabajo aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.